Les puse una foto de un portón por una situación en especial. Como pueden ver en la foto, hubo balazos, hubo un atentado en esa calle, pero no por eso. Mi intención no es hablar de la violencia que existe en nuestro país, sino que ese portón en particular está a unos metros de mi casa. ¿Y por qué digo esto? Porque yo paso caminando por ahí y a veces paso caminando con mi hijo. ¿Y qué me hizo pensar esto? Sobre la muerte. Y aquí hay dos opciones que tengo sobre esto. La primera, tener miedo a que vaya caminando, haya una balacera y me muera. Vivir con miedo. En sí, se dice que la muerte es la única certeza. Sin embargo, es la más negada. El otro camino creo que es el que más me gusta, y aquí es donde voy a entrar con la filosofía estoica. El otro camino es no tenerle miedo a la muerte. En sí, Séneca, el senador romano, nos decía que las personas que le tienen miedo a la muerte y por eso dejan de vivir, es una vida muy triste. Así es que hay que vivirla. Otro de los estoicos que me encanta es Epicteto. Epicteto fue uno de los filósofos más famosos. ¿Pero por qué me gusta él? Epicteto significa el adquirido, el comprado. Él fue vendido como esclavo cuando era niño. ¿Pero qué nos decía él sobre la muerte? Fíjense que es algo muy difícil, y más para los que tenemos hijos. Que si un hijo se muere, no es que haya muerto, sino que lo has devuelto a la naturaleza. Esto lo voy a explicar un poquito más con otro de los estoicos más famosos, Marco Aurelio. Aparte, Epicteto nos decía que la muerte no tiene moral, no es buena ni mala, y por eso no le debemos de temer. Y bueno, no me voy a alejar mucho de esta filosofía. En sí seguimos en la misma época helenística, donde hubo varias filosofías, los escépticos, los cínicos, y aparte de los estoicos, su gran competencia, los epicúreos. Algo tenían en común estas filosofías, que era la buena vida, la felicidad. ¿Cómo la encontraban? Cada uno era diferente. Los estoicos por medio de la virtud y por medio de la ataraxia, que es esa tranquilidad que hablaré de ella más adelante. Los epicúreos era diferente. Ellos buscaban la felicidad por medio del placer. Muchos dirán, ¿cómo por medio del placer? Pero bueno, hay que analizar esto un poco. Ellos lo veían más bien la ausencia del dolor, que no sintiéramos dolor, evitar ese dolor. El dolor nos llega por medio de las sensaciones. Ahora, con esto, lo que nos decía el padre de los epicúreos es esto. Como el dolor llega por medio de las sensaciones, al momento de tu muerte ya no hay sensaciones, ya no hay dolor. Entonces, con eso la muerte no es ni buena ni mala, no tiene moral. Y también nos decía él algo muy interesante, que como el dolor son sensaciones, cuando nosotros estamos vivos, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Así es que no hay que preocuparnos de la muerte, sino vivir y disfrutar de la vida. ¿Conoces a Joe Black? No es una película de amor. Es una película de meditación sobre la muerte disfrazada. Prácticamente estamos hablando de William. William es un viejo, millonario, poderoso filántropo que está en sus últimas, y ahí es en donde se encuentra la muerte. La muerte ni siquiera le da miedo, solamente la abraza. William decide decirle, ¿será doloroso? Y la muerte le dice, no para personas como tú, que ha amado, que ha sabido vivir y que está con su familia. Esta filosofía de la película no nos habla de tenerle miedo a la muerte, sino de abrazarla y de hacer lo mejor para poder vivir, para poder amar, para poder estar con nuestros seres queridos y después de eso vivir eternamente en su recuerdo, en la memoria de ellos. Y sí, regresamos a los estoicos. Y regresamos con el estoico más famoso de todos, el emperador Marco Aurelio, el último emperador bueno de los romanos, que en otro programa podremos hablar de él. Ahorita tocaremos específicamente el tema de la muerte.
Y fíjense lo que decía él, y yo que soy papá es un poco difícil. En el libro de meditaciones, que no es un libro que escribió para que lo leyeran las personas, sino que eran pensamientos que él tenía de cómo había sido su día, qué cosas se había hecho bien y qué cosas se había hecho mal para mejorarlas. Bueno, en uno de esos ejemplos nos decía, cada vez que lleves a tu hijo a dormir, recuerda que es un mortal y puede ser que no amanezca. Esto que suena un poquito tétrico, pues no tiene esa intención, sino más bien que sepamos y que entendamos que todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, son mortales, no son inmortales. No es una película de ciencia ficción, todos vamos a morir. Y en el momento en que lo reconozcamos, vamos a disfrutar de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros familiares, de nuestros grandes amigos. Aprovechar los días como debe de ser. Así son los estoicos. Pueden ser bastante duros, pero nos dan una bofetada de realidad para que reaccionemos y empecemos a vivir. Y aquí voy a terminar. Y voy a terminar con una de las frases que más me gusta de los estoicos. Memento mori, que es reconocer que somos mortales. En el momento que reconozcamos que vamos a morir, a partir de ese instante tenemos que disfrutar de nuestras vidas, sacarle jugo a la vida, ya sea descansando, abrazando a la persona que queremos, trabajando, estudiando y preparando. Así es que reconoce y sí, vas a morir. ¿Cuándo? No lo sabes, pero disfruta de tu vida y sácale jugo.